tardes, amigos televidentes, una vez más aquí entre nosotros, Cultura Pando, y bien acompañados con el profesor Rabín, una vez más, ya prácticamente no es un invitado, sino que es parte de este programa. Muchas gracias. Y bueno, y hoy la personalidad pandense que hemos elegido con el profesor es nada más y nada menos que la escritora Harmonia Summers, conocida como, voy a leer una pequeña, sí, claro, si me permite, profesor, una pequeña biología. Es imposible. Claro, abarca tanto. Claro. Harmonia Liropeya Echepare Locino. Pando, 7 de octubre de 1914, su nacimiento, 1 de marzo de 1994. Novelista y cuentista feminista uruguaya. Claro. Dentro de sus obras más destacadas podemos resaltar La mujer desnuda, realizada en el año 1966, Solo los elefantes encuentran mandrágoras, del año 1986, Un retrato para Dickens, en 1969, Viaje al corazón del día, de 1986, La rebelión de la flor, de 1988, entre otras. Harmonia, hija de Pedro Echepare, comerciante, anarquista y anticlerical. Exacto. Libre pensador, su madre, María Judith Locino, muy católica. A Harmonia se la acepta en la escuela privada de un maestro español llamado Don Lucas, como única estudiante de sexo femenino. En la biblioteca de su padre es donde ella encuentra autores decisivos para ella, como Piotr Kropotkin, Giacomo Leopardi, Charles Darwin, Dante Alighieri, Edmund Spencer, entre otros. En 1927, Harmonia termina sus estudios primarios y se inscribe en la Escuela Normal de Montevideo, lo cual en aquel entonces era la única posibilidad para una mujer de adquirir algún diploma. Claro. Termina sus estudios en 1933 y comienza su carrera como maestra y pedagoga. Enseña en distintas escuelas y es así que va conociendo los problemas de diversos ambientes sociales. Estas experiencias influyen para que sus publicaciones como pedagoga dedicada a la comunidad juvenil y especialmente a la criminalidad juvenil. De ahí tomó referencia de todas sus obras. Después. Claro, exactamente. Dentro de sus vastas publicaciones hay que destacar una publicación que hizo referida a la educación de la adolescencia, la cual fue premiada por la Universidad de la República del Uruguay. Harmonia en 1950 se la manda como delegada oficial de la Biblioteca y Museo Pedagógico del Uruguay al Seminario Interamericano de Enseñanza Primaria en la OEA. En el año 1960 es invitada por el gobierno de Francia a fin de estudiar la organización y funcionamiento de los centros de reeducación e instituciones penitenciarias. Recibe también una invitación para el segundo Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y el tratamiento de los delincuentes, realizado en Londres. En 1961 viaja a la República Federativa de Alemania, a la ciudad de Bonn, para realizar estudios de su especialidad. Exacto. Y es en el año 1971 cuando ella surge como escritora. Con una edad ya de 57 años, se retira de sus actividades oficiales para concentrarse en la actividad propia de la escritora que hoy conocemos. Esta es una breve reseña, no, pero está muy lindo. de su, porque es muy vasta, enriquecedora la biografía de Harmonia. Y bueno, como en su biografía dice, fue toda su obra
oficial, digamos, su trabajo oficial encarado justamente a la parte de la problemática de la juventud, de la delincuencia, buscar caminos para tratar de subsanar esas dolencias. Y feminista. Y feminista. Porque en aquella época te das cuenta que de 1950 los que escribía Armonía era una revolución tal que... Claro. Por ejemplo, Pando era una cosa espantosa lo que había escrito. Sí, tal cual. Entonces, yo me voy a referir a este librito que lo hizo mi querido amigo Daniel Mesa, que es, aparte de periodista, es un estudioso de la cosa. Cuando le prende el bichito por algo, estudia y rasca y lo aquí. estudia profundamente hasta sus raíces. Claro. Entonces, Armonía tuvo serios problemas de orden familiar en su casa, y además el problema del anarquismo del padre y todo ese tipo de cosas. Ella quería progresar y le hizo ver que había otro campo detrás del campo regional de Pando. Entonces es cuando hay una dicotomía en ella. Ella saca su personalidad de Armonía Liropeya Etxepare y escribe bajo el seudónimo de Armonía Sommer. Deja la armonía pandense, la armonía de su lar nativo. Y adquiere la armonía combativa. La armonía no solo combativa, sino la armonía intelectual. Intelectual, ¿no? Sí, claro. Entonces dice acá Mesa, que tiene mucha razón, que se comprende la actitud de Armonía Sommer al intentar velar su identidad en el marco de aquella sociedad puritana que había en aquel entonces. Es cierto. Así lo afirma Campodónico, mi querido amigo Miguel Ángel Campodónico, que tendría que estar él acá. Ya lo vamos a invitar. Claro, que es miembro de la Academia Nacional de Letras, que es un referente en la literatura nacional. Sí, claro. Y Campodónico, Miguel Ángel dice, esa Armonía Sommer se ha ocultado obsesivamente a la mirada indiscreta de los demás. Y agrega después Miguel Ángel Campodónico, parece que casi siempre trató de evitar que se le tomaran fotos. Y es cierto, porque esta foto que yo te pasé aquí salió en que salió en la... Exacto. Es ya de mayor. Es de mayor. Sí. Y ya jubilada. Le disparaba los flashes. Sí, claro. Sí. Tal vez por todo ese tipo de cosas que en la armonía había dos armonías. Claro. La armonía liropeya, que era la provinciana, una pila de cosas, y la armonía intelectual, que salió de su lar a conquistar el mundo, porque al fin y al cabo todo lo que tú dijiste, tal cual, y te has referido en la OEA y todo lo demás, no es para cualquier persona. No. Y dice más abajo, supo enfrentar la oposición que padecía la mujer en su época, ¿no?, para transformarse en una mujer liberada. Y ahí empieza el problema de Armonía. Negó el origen de identidad para transformarse en otra mujer. Se transformó en Armonía Sommer. Claro. Dio su espalda al origen vinculado al pueblo de Pando, situando el nacimiento, fíjate vos qué interesante, de la nueva armonía fuera de este, dice Campodónico, ¿no?, fuera de este pueblo, de este espacio, de este lugar ambiental, de este espacio geográfico y temporal. Niega el apellido paterno de origen vasco, Etxepare, para afirmar el personaje que desea encarnar y que conserva para la nueva mujer que ella quiere dar, ¿no? Una mujer para el futuro. El nombre de Armonía sí lo deja, pero adopta un nuevo apellido de diferente origen, Sommer. Incluso mi querido amigo que hoy vive en Francia, Nicasio Pereira San Martín, que era muy amigo de ella, me contaba en las últimas comidas, que por ahí apareció una foto, tuvimos una foto, las últimas comidas que hicimos en casa con Nacho, que es profesor de la Sorbona, bueno, ahora está jubilado, pero un intelectual de primera, compañero mío del Liceo de Pando. Él me contaba, Nacho, que los mejores veranos que él pasaba, porque él venía periódicamente, todos los veranos vino al Uruguay. Ahora está medio viejo y no viene. Que lo mejor era en la Casa de Armonía. Y la Armonía, aquí en el Pinar o en Solimar, se llamaba Somerville. Villa de Sommer. ¿Te das cuenta? Sí. En inglés. Sí. Era otra cosa. Sí. Era otra personalidad. Y Dios mío, qué personalidad, ¿no? Por Dios. Qué personalidad. Sí. Bueno,
Ella decía, no sé si querés que te diga, sí, claro. Soy hija de un anarquista, mi nombre lo es, Echevarri. Pero mi padre era un lírico, no era un violento, aunque lo sabía en la época. Era un intelectual el padre también. Sí, era un intelectual, pero venía autodidacta. Autodidacta y venía con el anarquismo de los vascos, como vino en San José, marcado a fuego. El anarquismo de los italianos que vinieron a San José. Claro. Que mi padre me contaba que había uno, si querés te lo digo, que se llamaba Turo, que se ponía en un banquito de la plaza y decía, vamos a poner bomba en todos lados, ¿viste? Bomba en las plazas, bomba en la escuela, y le decían, pero Turo va a matar a todo el mundo, es bomba en todas partes. Claro, era anarquista de alma, él quería poner bomba, no le importaba a qué, ni por qué, ni claro. Entonces, el padre, que era igual, Armonía tuvo que rebelarse contra eso. Claro. Más un intelectual como era ella. Está. ¿Qué te parece si ahora hacemos un breve corte? Me parece perfecto. Vamos a la publicidad y enseguida retomamos el tema de armonía. Amigos, los esperamos en un momento. Gracias. ¿Qué es Porsaleu? Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Es una fundación sin fines de lucro que apoya al paciente con leucemia, linfoma y otras enfermedades graves de sangre o ganglios. ¿Quiénes las integran? Médicos y enfermeras del Servicio de Hematología del Hospital Maciel, los propios pacientes y sus familiares, expacientes y voluntarios en general. ¿Qué se necesita? Apoyo. Y tenemos la cuenta del Banco de la República, cuenta corriente 152-5707-8 y 152-5700-0, de pesos y dólares respectivamente. También débito automático en la tarjeta de crédito de OCA. Porsaleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. Brinda servicio de prótesis capilares oncológicas tejidas a mano con cabello natural. Consúltenos y conozca sobre variedad de posibilidades. Se aceptan órdenes de BPS. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. 33919 frente al SAP. Teléfonos 2292 1308. Amigos, continuamos con el segundo bloque de Armonía Sommer y bueno, le volvemos a dar la palabra al profesor Rabín. Yo quería, para los amigos televidentes, ¿no? que tienen que conocer esta mujer, esta personalidad de Pando, ¿no? Tú habías dicho que había nacido, y es muy cierto, el 7 de octubre de 1914. Sí. ¿Dónde nació? ¿Cuál era su casa natal? ¿Dónde vivió aquí en Pando, en nuestra ciudad, Armonía Sommer? Bueno, vivió frente a la comisaría. Exactamente. En la casa que hoy pertenece a OCA. Anda. Ahí en Artigas y Champañán. Artigas y Champañán, exactamente. Claro, ahora está remodelado, era una vieja casona que allí vivía. Y me contaba la gerenta, que nos hemos hecho muy amigos de la gerenta de ANDA, que esa firma tiene dos casas importantes. Esa que vivió Armonía Sommer y la otra que tiene una sucursal donde vivió Benedetti. Pero mirá, qué puntería. Cosa increíble. Bueno, sí, y de hecho no hace mucho que se puso una placa de recordatoria justamente en la casa esa para... Ese año mi querido amigo Nacho Pereira no pudo venir, porque él quería venir, porque era muy amigo de ella. Que creo que es lo único que hay recordatorio de Armonía, es esa placa, nada más, porque no tenemos ni calles, ni plazas, lo cual es un debe de Pando, está en el debe, me parece. Porque si pusieron nombres, lo cual me parece muy bien. Por ejemplo, media calle Sinola, la esquina de mi casa, por Don Elio Sinola, que hizo el libro sobre la historia de Pando. Claro. Bien, media calle ahí, por ejemplo, la calle que pasa frente a la comisaría, la calle del costado de la comisaría, bien podía ser Armonía Sommer. Bueno, le dejamos los deberes a la gente de la Junta de repente, o la inquietud, mejor dicho, la inquietud. Para poder, digamos, plasmar el nombre de Armonía para la eternidad pandense. Claro.
Pero también Armonía fue reconocida, y como siempre, nadie es profeta en su tierra, ¿no? No. Nadie es profeta en su tierra. Sí, es cierto. Ya tú dijiste todo lo de la UNESCO y todo eso, pero en un momento se habló mucho de Armonía Sommer porque había que ponerla en el lugar que le corresponde, y la Junta Departamental de Montevideo le destinó allí en la Rambla, en el barrio sur, ahí Sí. al sur del barrio sur, le destinó un pequeño lugar, pero hay una plazoleta. Con el nombre de Armonía. Sí, dice así, te voy a leer: la Junta Departamental de Montevideo decreta, artículo primero, desígnase con el nombre de Plazoleta Armonía Sommer al espacio libre delimitado al sur por la Rambla Naciones Unidas, en el tramo denominada República de Chile, por el noroeste por la calle Yacó y al noreste por la edificación de la Manzana. Artículo segundo, archivos, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, al menos tenemos en Pero Montevideo, claro, en Montevideo un tenemos recordatorio una de- plaza, una pequeña plazoleta más o menos en la Rambla, que es preciosa. Sí, claro. Eso ¿no? ahí es una zona muy linda. De Armonía Sommer. Bueno, y habría que hablar un poco de la obra de esta señora. ¿Cómo no? Tú ya dijiste todo eso, la mujer desnuda, el inmigrante, Las obras más, digamos, si bien Sí. tienen muchas otras, y Sí. entre ellas, digo, muchas publicaciones relacionadas justamente a la parte pedagógica, Sí, la parte de la cual docente, ella claro, se dedicaba. claro. Y otra cosa que yo en algún momento escuché, de que era muy amiga de Juana de Ibarburu. Era amiga de Juana de Ibarburu. Sí. ¿Tenés alguna anécdota de eso? Tengo una anécdota que la saqué de algún libro que he leído por ahí, sobre todo el libro de Juana. Diego Fischer es un tipo muy investigador, tipo como Mesa, Claro. que rasca, y bueno. Y en el libro último de Al encuentro de las Tres Marías, de Diego Fischer, cuenta una anécdota que de repente fueron a cobrar al banco. Juana, sus monumentos por las obras que hacía, y ella habrá ido porque de repente se chocan las dos y se caen las carteras, y bueno, y uno le dice perdona a la otra y se agachan ahí y todo lo demás, y Armonía le dice: Juana, soy yo, Armonía Sommer. Qué increíble. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Qué dos potencias, Qué dos potencias. se fueron a encontrar en un, Claro. nada más que en un banco. Entonces, si bien ya Juana estaba con problemas de adicción, porque sufría mucho de insomnio y muchos dolores, entonces Sí. tenía que usar morfina. Sí, sí. Prescripta, ¿no? Prescripta Claro, por sí, médico, sí, no, obvio, no porque medicada. sí, Sí. no por drogadicta, vamos a decir. No. Pero esa es la anécdota que tengo de Armonía. De Juana y Armonía. De Juana y Armonía. Se Sí. querían mucho. Me ibas a hablar referente a la obra. Sí, mirá, querido. No, Juan. porque para los amigos televidentes que nos escuchan y que accedan a la obra, que no está publicada, pero no está republicada, reeditada, de Armonía Sommer, para que no se encuentren con una literatura que es abstrusa. Es una literatura onírica, porque son cosas que los sueños especiales que ella tenía, no sueños de dormir, no los sueños No, sí. intelectuales, su participación en las luchas sociales por los niños huérfanos y todo eso, y la condición de su casa, que ella renunció a todo eso para ser la escritora, todo eso condicionó su obra literaria. Es una literatura onírica, ya te digo, fantasiosa, así como Julio Verne se dedicó a la física y a la ciencia, ella se dedicó a los problemas del alma del ser humano. Entonces es muy, muy difícil la lectura de ella. No quiere decir que sea abstrusa, pero nunca llegas a la conclusión de que es. Claro, sí, sí. Aquí, por ejemplo, dice voy a leer un poquito algo de la crítica. Sí. Tanto los textos de Lautréamont como los de Armonía suponen lecturas difíciles, entendiendo por difícil la imposibilidad de discernir claramente el significado de sus obras, Claro. ¿no? La decodificación de todo este simbolismo, imágenes oníricas, asociaciones y acciones insólitas,
porque las cosas de Armonía Sommer son insólitas, así como la extrañeza de las situaciones, imposibilitan la lectura e interpretación unívoca, o sea, que vos leas y tenés que darle vuelta al asunto. Yo aquí me refería a Lautréamont. Lautréamont era Isidore Ducas. Nació en 1800. Firmaba con el seudónimo sí, de claro. Conde de Lautréamont. Conde de Lautréamont, exactamente. Era hijo de un embajador español aquí en Uruguay, en la década de 1860, más o menos por ahí. Nació en el rincón de la Plaza Independencia de Montevideo, la esquinita de Juncal, que va para el mar. Ahí. Ahora se demolieron esos edificios macanudos, pero ahí había una placa, yo me acuerdo de haberla visto. Yo que soy viejo, y viejo transitante por Montevideo. Sí, claro. Ducas nació por el 1870 y murió en París, con 20 y pico de años. El padre murió en una guardilla, era un tipo intelectual, un tipo abstruso, le publicaron las cosas, y publicó los cantos de Maldoror, onírico, simbólico, abstracto, extraño. Y fíjate vos que con 100 años de diferencia, ¿cómo se unen los estilos con armonía? Me decía un amigo que las viejas cuerdas que se cortan por siglos, llega un momento en la historia que todo da vuelta y se vuelven a unir. Y esto pasó con... Él firmaba como Conde de Lautréamont, ¿no? Porque si firmaba con el apellido del padre le arrancaba en la cabeza. Claro, sí, digo yo, no tal cual. Sí, sí. Y murió allá en París. Hay una escultura en el... No sé si querés que te cuente esto. Sí, claro. Atrás del Teatro Solís. ¿No? Que va para el mercado chico, no el mercado del puerto, el otro mercado que está atrás. La carabela. Que está la carabela, exactamente. Es un marco de piedra con una carabela y ahí dice una placa, homenaje de Montevideo, creo que dice, a los 3 poetas uruguayos que Uruguay dio a Francia. Jules Laforge, Isidore Ducas, que firmaba como Lautréamont, y Jules Supervielle. Y en esa casa que se derrumbó, que yo vi la placa de bronce, a ver si lo tengo por acá, la placa de bronce esa donde nació, dice, aquí nació en el 6 de agosto de 1860 Jules Laforge, y en una casa cercana Isidore Ducas, o sea el conde de Lautréamont, 2 grandes poetas que Uruguay dio a Francia. Este homenaje de la comisión francesa Pasteur, Valéry, Radot, y lo pusieron en mayo de 1945. Fíjate que Francia también reconoce esos 3 poetas, de los que estaba Lautréamont entre ellos, uruguayos a Francia. Y traje esto porque Lautréamont es muy parecido a la escritura de Armonía Sommer. Armonía Sommer hay que leerla, releerla, pensarla y buscar el hilito que está en el fondo de todas las cosas para ver la gran escritora, la gran mujer, la gran luchadora por los derechos humanos de la mujer y sobre todo la gran idealista, la gran artista que era. Claro, aparte no había otra forma, digo, porque tú imagínate en esa época, Armonía, que la mujer le costaba el doble o el triple llegar, digamos, a determinadas metas que al hombre. Seguro. Entonces, meterte en estos temas para la época y los prejuicios que había, claro, había que idear alguna forma encubierta de poder llegar con un mensaje fuerte a través de la escritura, donde fuera. Entonces yo creo que Armonía debe haber puesto en la balanza ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Claro. Para poder, digamos, que el mensaje llegara a quien tenía que llegar y perdurara en el tiempo, porque vos fíjate que Armonía, la feminista como le llamaban en esa época, mismo hay una de las novelas que yo te había mencionado, que era catalogada como una de la novela esta de la mujer desnuda, que era catalogada como una novela erótica. Seguro. Entonces, ojo, no el erotismo que uno se imagina, el erotismo aquel muy sutil, muy delicado, ¿no? Sí, la mujer desnuda
en el fondo, yo lo he leído, pero como decía este crítico y como dice Campodónico, nunca podés llegar al fondo del asunto, ¿no? Porque solamente estando en la mente de Armonía. Claro. La mujer desnuda escribe sobre la mujer que se despoja de todos sus miedos, sus tapujos, se libera de toda la influencia, los prejuicios de todos los prejuicios que había en la época, y entonces sale desnuda, pero no desnuda de cuerpo, desnuda de alma, ¿entendés? A proclamar toda su identidad, ¿no? Es una novela que hoy día, bueno, vale la pena leerla y se la recomendamos a la teleaudiencia. Por supuesto. Y bueno, con esas salvedades, ¿no? Sí, obvio. Lamentablemente llegamos al final. Bueno. Les agradecemos a la teleaudiencia y esperemos que, bueno, haber contribuido a presentar a esta gran escritora pandense como Armonía Summers. Y agradecerle una vez más al profesor. Yo mientras sea por la cultura de Pando y darle a mi querido pueblo lo poquitito que pude leer y saber, encantado. Gracias, profesor. Y bueno, a ustedes, teleaudiencia, les decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre digo, y dice Rosana, sean felices. Buenas tardes, muchas gracias.